Centro Cristiano Amigos. ¿Cómo están todos? ¿Alguien está contento? ¿Le puede decir a su rostro que está contento, poniendo una sonrisa en su rostro? Voltee con la persona que tiene a un lado y dígale: qué bien te ves. Díselo: qué bien te ves, me da gusto verte. Está científicamente comprobado que la Biblia, la palabra de Dios, escuche con atención lo que voy a decir, es el único libro que tiene el potencial de restaurar las neuronas cuando lo leemos, de conectar nuestra mente con nuestro corazón y nuestro espíritu. Cuando una persona está leyendo la Biblia, la palabra de Dios, no está leyendo cualquier libro, está leyendo la misma dirección, voluntad, propósito de Dios para su vida. Y cuando comienza a leerla y a meditarla, entonces en su mente y en su corazón comienzan a ocurrir cambios extraordinarios. Eso no lo digo yo, lo dice la ciencia. Científicamente comprobado que quien ha leído la Biblia y quien lee la Biblia y quien medita la palabra de Dios comienza a padecer menos estrés, menos ansiedad, quita la opresión, quita el cansancio, quita el ofuscamiento, porque la Biblia es una espada de dos filos que penetra hasta el alma, las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y en este lugar, en esta casa, estudiamos la palabra de Dios, meditamos en ella y procuramos, en la medida de nuestras posibilidades, obviamente, aplicarla a nuestra vida. Si bien nos falta mucho por aplicar de ella, nos hace falta mucho por vivir todo lo que leemos de ella. ¿Cuántos reconocen que nos falta mucho? A ver, levante su mano. El que le habla, el que está aquí enfrente de usted, reconoce que le falta mucho todavía para poder aplicar todo lo que la Biblia enseña. Sin embargo, damos gracias a Dios porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y conforme más la meditamos, la estudiamos, la analizamos, más transforma nuestra mente y nuestro corazón. Así que yo quiero animarte con esto a que todos los días, ¿cuándo? Leas una porción de la Biblia, estudia la palabra de Dios. Si tienes Alzheimer, si tienes demencia, si estás batallando con que se te olvidan las cosas, es más, si tú dices: híjole, ya no puedo como que recordar, como que hay gente que dice: pastor, es que tengo mente de teflón. No, tú tienes la mente de Cristo, eso dice la Biblia. Tienes la mente de Cristo. ¿Quieres activar tus neuronas cerebrales? Entonces comienza a leer la palabra de Dios y comienza a meditarla y a aprenderte la Biblia. Si te la aprendes de memoria, la metes en tu mente y en tu corazón, entonces créemelo que empezarás a ver una vida totalmente plena y transformada. Decimos amén. Esto está científicamente comprobado por un montón de estudios que se han hecho, y yo celebro y glorifico el nombre de Dios porque en esta casa estudiamos y leemos la palabra de Dios. En esta ocasión no será la excepción, así que quiero pedirte por favor que seas tan amable en ponerte en pie conmigo y abre tu Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versos 21 al 24. Y quiero que leamos este pasaje juntos. Los chicos de multimedia me van a ayudar a poner la Biblia en las pantallas. Si no trajiste tu Biblia, si no la tienes a la mano, si no la pudiste descargar, y quiero que todos juntos la leamos, pero que la hablemos, porque para que esta palabra pueda activarse tienes que escucharla. La Biblia dice que la fe viene por el oír, así que cuando leas la Biblia, léela en voz alta. Esa es la mejor manera en que tú puedes meditar en la palabra de Dios. Entonces, Mateo capítulo 16, versos 21 al 24, nueva traducción viviente. Quiero escuchar a toda la iglesia. Vamos a leerla juntos a la cuenta de 3, parejito, ¿listos? Como cuando íbamos a la primaria. 1, 2, 3. A partir de entonces, Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a mano de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Verso 22. Entonces Pedro lo llevó aparte, fuerte, y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo.
eso jamás te sucederá a ti. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo: aléjate de mí, Satanás, representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Padre, en el nombre de Jesús, háblanos fuerte y claro. Estamos aquí para recibir tu palabra. Danos unos oídos para escuchar, unos ojos para ver y un corazón para percibir. Y en el nombre de Jesús, un espíritu para discernir lo que tú quieres hablarnos esta noche. Y la iglesia dice: amén. No te sientes sin antes decirle a la persona que está a tu lado: ten cuidado de las trampas mortales. Puedes tomar tu lugar si eres tan amable. Hoy quiero ahondar un poquito hablando del propósito y hablando de la asignación que Dios nos ha dado a cada uno. Fíjate que Jesucristo fue el único hombre, y es el único hombre, cuyo propósito de su nacimiento fue morir. Mientras que todos nosotros nacemos para vivir, Jesucristo nació para morir. Ese era su propósito. Ese era el objetivo de su vida. Jesucristo, siendo igual a Dios, dice la Escritura, no se aferró a ese principio de ser igual a Dios, sino que se despojó de su gloria, se despojó de su grandeza y se hizo obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz, porque ese era el propósito que Él tenía al venir a la tierra. Él vino, se hizo hombre, se hizo un ser humano, 100% Dios, 100% hombre, experimentando cada uno de los sufrimientos, cada una de las batallas, las tentaciones, las luchas que todo ser humano hemos experimentado, pero obviamente sin caer en ningún pecado. Y Él tenía una cosa en mente: redimir a la humanidad. Pero para esto Él tenía que entregar su vida, tenía que dar su vida. Todos nosotros, todos los que estamos aquí reunidos y los que me están viendo por internet, normalmente no pensamos en la muerte como parte de nuestra vida. Pensamos en la muerte como algo ajeno y como algo terrible. Sin embargo, estadísticamente hablando, el 100% de los hombres que nacen mueren. O sea, todos y cada uno vamos a tener que morir algún día. O Cristo vendrá por su iglesia y nos llevará, y entonces no experimentaremos muerte. Pero ninguno está aquí con la intención de un día morir, sino que todos venimos para vivir, y para vivir una vida plena. ¿Está de acuerdo conmigo? Vamos, hasta aquí estamos bien. Ahora, Jesucristo tenía un propósito, así como todos y cada uno de nosotros lo tenemos. En esta ocasión Jesús está revelando a sus discípulos el propósito. Él estaba diciendo, les estaba revelando que Él tenía que morir, tenía que padecer, tenía que sufrir. Es decir, tenía que cumplir su propósito. Digan conmigo: su propósito. Y dentro del cumplimiento del propósito Él iba a sufrir mucho. Pero la Biblia dice que Pedro escuchó esto y se espantó. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana, porque nuestra propia naturaleza está renuente a experimentar sufrimiento. Lo que menos queremos es sufrir, ¿cierto o no? A nadie nos gusta. No queremos evitar el sufrimiento a toda costa, ¿verdad que sí? Por eso cuando Pedro escucha que Jesús dice: tengo que ir a Jerusalén, tengo que ir allá para sufrir muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los maestros de la ley religiosa, me van a tener que matar, pero es parte del plan, es parte del propósito, porque al tercer día yo voy a resucitar. O sea, Jesucristo estaba revelando su plan y su propósito, pero Pedro, espantado, le dice: no, Señor, ¿cómo se te ocurre decir eso? ¿Cómo crees que vas a morir? ¿Cómo crees que vas a padecer? Nunca se te ocurra. Es más, dice la Biblia que lo reprendió. Imagínate, Pedro reprendiendo a Jesús.
Y mira la respuesta de Jesús. Jesús responde y dice: aléjate de mí, Satanás. A la misma persona que unos capítulos antes le había dicho: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora esa misma persona le está diciendo diablo. Hello. O sea, ¿cómo puede ser que la tradición haya pensado que la roca o el fundamento de la iglesia es Pedro, cuando después el mismo Señor Jesucristo le dice: eres Satanás, aléjate de mí, diablo, opositor? Obviamente no tiene lógica, no tiene sentido. Entonces Pedro realmente no es el fundamento de la iglesia cristiana, es Jesucristo. Él es la roca inconmovible. ¿Decimos amén a esto? Entonces, cuando Jesucristo reprende a Pedro y le dice: aléjate de mí, Satanás, mira lo que dice: porque representas una trampa peligrosa para mí. ¿Representas una qué? Hoy quiero hablarte y quiero darle continuidad, porque no lo hice en el segundo servicio del domingo. En el primer servicio más o menos lo traté muy someramente, muy superficialmente, pero hoy quiero dedicarle el tiempo suficiente para hablarte de las trampas de tu propósito. ¿De qué te quiero hablar esta noche? Uy, casi no te escuché. ¿De qué te voy a hablar? Las trampas del propósito. Todos tenemos una asignación, eso ya queda más que claro. Lo vimos el domingo pasado con fundamento en la palabra de Dios. Tu propósito está en conocer a Dios y en amar a Dios. Vas a encontrar tu propósito conectándote con Dios, número uno. Vas a encontrar tu propósito también a través de la experiencia que has vivido, a través de los acontecimientos que has tenido. Y número tres, a través del nombre que te pusieron tus padres. Hay propósito, marcas destino. Ya lo vimos el domingo pasado. Pero tienes que entender que aunque conozcas tu propósito y sepas cuál es el llamado y la asignación para tu vida, habrá trampas. Indudablemente que se van a levantar trampas que intentarán a toda costa detenerte de cumplir tu asignación. ¿Tengo tu atención? Hoy quiero hablarte de estas trampas. Jesucristo le dice a Pedro: aléjate de mí, porque representas una trampa. ¿Por qué Pedro representaba una trampa? Porque evidentemente Jesucristo tenía que morir y padecer de una manera muy cruenta, muy terrible. Una muerte que solamente los peores malhechores de la sociedad de aquel tiempo podían recibir, que era la muerte de cruz. Era una muerte horrible, una muerte terrible, cruenta, despiadada. Si recuerdas en los evangelios, Mateo y Marco y Lucas, la Biblia nos enseña que después de que Jesús fue bautizado, que el Espíritu Santo descendió con él en forma de paloma sobre su vida, se abrió el cielo, se escuchó la voz de Dios que dijo: este es mi Hijo amado en quien me complazco. Dice que inmediatamente después de su bautismo el Espíritu Santo lo tomó y lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Recuerdas? Entonces, mientras Jesucristo estaba en el desierto, obviamente se le presentaron tentaciones que son trampas. Y una de las trampas que el diablo le estaba presentando a Jesús, una de las que yo creo que era la más poderosa, fue cuando el diablo lo levanta y lo pone en el pináculo de la ciudad y le dice: mira, todos estos reinos son míos, me fueron dados, y a quien yo quiera se los puedo dar. Así que yo te los puedo dar a ti. Nada más tienes que hacer una sola cosa: póstrate y adórame. Esta era una trampa peligrosísima, porque le estaba dando el enemigo, el diablo, la opción de conquistar los reinos del mundo sin la necesidad de cumplir su propósito, es decir, sin la necesidad de morir. Dime si no era una trampa. Es decir, la Biblia dice en Juan capítulo 1 versos 11 y 12: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho legal de ser llamados hijos de Dios. O sea, Jesucristo vino para conquistar el mundo, para ganar al mundo, para redimir al mundo. El diablo, por medio de esta tentación, le estaba ofreciendo a Jesús la oportunidad de obtener los reinos del mundo sin la necesidad de tener que ir a la muerte de cruz. ¿Me estoy explicando? Dime si no era una trampa, dime si no era una tentación terrible. El diablo le estaba diciendo a Jesús: no tienes que morir por todos estos. Yo te entrego los reinos porque a mí me fueron entregados y a quien yo quiera los doy. Solamente te pido una cosa. ¿Qué le dijo? Póstrate y adórame. O sea, renuncia a tu padre
y recíbeme a mí como tu Padre. Imagínate. No tienes que ir a morir en una cruz. No tienes que padecer en una cruz. Simplemente póstrate y adórame. Era una trampa peligrosa, ¿cierto? Aquí vemos algo semejante, pero ahora con uno de sus discípulos. Ahora Pedro le está diciendo: Señor, no te pase eso nunca, no tienes que sufrir. Obviamente era una trampa. Cuidado con las trampas. Voltea con tu vecino y dile: ten cuidado con las trampas. ¿Qué es una trampa? En primer lugar, vamos a definir qué es una trampa. Una trampa es un artificio para cazar o atrapar a un animal. ¿Alguien aquí ha hecho trampas? Levante su mano. Acabo hace poquito, el mes pasado, acabo de comprar unas trampas para cazar unas ratas que había en la casa. No, por ahí, es más, iba a poner el video, le iba a presentar, pero no, porque 2, 3 así como que ay, asquito, ¿no? Pero compré unas trampas para cazar unas ratas que andaban por ahí por el jardín de la casa. ¿Y qué crees? Las atrapé. Las agarré, les puse la trampa, adentro de la trampita puse comidita, tortillitas y cosas así. Las ratas entraron y ¡pum!, cayeron en la trampa. Entonces una trampa es un artificio para cazar o atrapar a un animal. Una trampa también es un plano artilugio para engañar o perjudicar a alguien. Una trampa también es el incumplimiento disimulado de una regla, norma o ley. Una trampa también puede denominarse a una deuda que se tarda en pagar. Cuando tú pides prestado y le dices a tu amigo: préstame 1,000 pesos y te pago la siguiente quincena, y pasan como 20 quincenas y nunca le has pagado, ¿verdad? Le dijiste que la pagaba la siguiente quincena, pero no le dijiste de qué año. Esa es una trampa también. Una trampa es un dispositivo o táctica para dañar, para capturar, para detectar o incomodar a un intruso. Una trampa también es un fraude para estafar. Una trampa también puede ser una oferta o propuesta engañosa o fraudulenta. También una trampa puede ser un procedimiento oculto para el espectador, utilizado en juegos de magia, por ejemplo, ¿verdad? Los magos que hacen magia pues realmente son trampas, pues no están haciendo realmente magia. Una trampa es un engaño que afecta al mismo que la realiza. Entonces, entendiendo qué es la definición de trampa, debemos de aprender, amados, que para el cumplimiento de nuestro propósito, la asignación y el llamado que Dios tiene para tu vida y para la mía, se van a presentar en nuestra vida infinidad de trampas. Trampas que intentarán detenerte para cumplir tu asignación. Pero yo celebro que estés aquí esta noche, porque hoy vamos a desenmascarar al diablo y le vamos a dar en toda la torre en el nombre de Jesús, y vamos a continuar adelante con nuestro propósito. ¿Alguien dice amén a esto? Vamos, alguien puede exaltar el nombre de Dios por esto. La primera trampa que encontramos en este pasaje que acabamos de leer de Mateo 16, versos 21 al 24, quiero que ponga mucha atención, y me voy a tomar todo el tiempo, toda esta noche, para explicarte esta primera trampa. La primera trampa que se intenta levantar, oponerse a tu llamado, a tu propósito, al desarrollo de tu visión, escucha, es la trampa, pon atención, de querer evitar el sufrimiento. Querer evitar el sufrimiento. Primer trampa: querer evitar a toda costa el sufrimiento. Jesucristo le dice a los discípulos: es necesario que yo vaya a Jerusalén porque debo ir a sufrir. Tengo que ir a sufrir. Ahora, no me dejarás mentir. Ninguno de los que están aquí, de los que me están viendo, ninguno podrá dejarme mentir en lo que voy a decir a continuación. Pero esta sociedad, el mundo actual, la sociedad en la que hoy nos estamos desenvolviendo, es una sociedad totalmente hedonista. ¿Qué significa esto? Significa que esta sociedad levanta, promueve principalmente el que yo esté bien, el sentirme bien, lo que a mí me haga mejor, lo que a mí me produzca
placer, mientras yo esté bien, mientras yo me sienta cómodo, mientras yo lo disfrute, aunque los demás lo sufran. ¿Cierto o no? Vamos, ¿sí o no? O sea, el pensamiento de la gente allá afuera es: mira, si te hace sentir bien, hazlo. ¿Cierto o no? Tristemente muchos cristianos vienen a la iglesia con ese pensamiento. Si eso te hace sentir cómodo, hazlo. Si te incomoda, no lo hagas. Hello. Estamos más preocupados por el deleite, por el placer, que por el compromiso. Hello. ¿Sí o no? Hoy en día los jóvenes ya no quieren casarse. Ay, pues nos arrejuntamos. Y si pega, chido. Y si no, pues nos despegamos total. Lo que típico en el mundo: ay, amiga, sigue tu corazón, lo que tu corazón te dicte. ¿Cuántos han escuchado esta falacia del mundo? A ver, levanten su mano. Esa es una mentira del diablo. ¿Quién te enseñó a seguir tu corazón? La Biblia dice que el corazón es lo más engañoso que hay. El corazón, escúchame con atención, el corazón no se sigue, el corazón se manda. Pero muchos han abrazado la filosofía: lo que te haga sentir bien, lo que te haga sentir mejor. ¿Por qué? Porque no queremos el sufrimiento, queremos evitar a toda costa el dolor. Queremos el mayor beneficio con el mínimo esfuerzo. Ese es el tipo de sociedad en el que estamos. Dígame, ¿sí o no? Vamos, no escuché. Por eso, cuando algo malo ocurre, cuando de pronto estamos enfrentando una situación difícil, una adversidad, un sufrimiento, una tempestad en nuestra vida, decimos: híjole, ¿por qué está pasando esto? Y no que Dios está conmigo, y no que nunca me iba a soltar, no que nunca me iba a desamparar. ¿Qué onda? Por supuesto, Dios siempre va a estar contigo. Jesucristo fue el primero que dijo: en el mundo tendréis aflicciones. Y sabes, esta es una de las primeras palabras proféticas que se cumplen en la vida del cristiano. Pero no queremos. Y sabes una cosa, muchas veces, tristemente, las personas que le entregan su vida a Cristo, que comienzan a caminar una vida tomados de la mano de Dios, cuando comienzan a ver que la vida, que el camino de Cristo, que el camino de la cruz no es un camino fácil, no es un camino sencillo, porque el camino que lleva a la vida eterna es angosto, pero el que lleva a la perdición es ancho. Y cuando empezamos a ver que no es nada cómodo, hay un montón que comienzan a desertar. ¿Cierto o no? Vamos, ¿cuántos saben de lo que estoy hablando? Levanten su mano. Mucha gente, amados, tristemente, cuando empiezan a sentir lo duro y lo tupido de caminar con Cristo, abandonan la fe. Pero no nos preocupemos por eso. O sea, la Biblia dice que en los últimos tiempos muchos apostatarían de la fe. Muchos iban a negar la eficacia de la fe. Muchos iban a negar a Jesucristo, escuchando doctrina de demonios, escuchando a charlatanes y a engañadores, haciéndoles sentir y predicándoles bonito, endulzándoles el oído. Pero debemos de tener cuidado, amados, porque si vamos a cumplir el propósito de Dios para nuestra vida, amados, tengo que decirles, no quisiera decírselos, pero la Biblia dice: tendremos que pasar por pruebas. Habrá luchas, habrá sufrimientos de pronto. ¿A quién le gusta sufrir? A nadie. No queremos. Ahora, ojo con esto: Dios no quiere que sufras. Por supuesto, Dios no es un Dios tirano que está esperando a exprimirte y a sacarte hasta la última gota de fe. No, pero Dios utilizará cada uno de esos procesos de sufrimiento para transformar tu carácter y moldearte a la imagen y semejanza de su Hijo. Dios no va a desperdiciar ninguna mala oportunidad, ningún suceso difícil para tu vida, para enseñarte, para moldearte y transformarte. ¿Decimos amén a esto? Entonces, este no será un mensaje muy popular y probablemente no tendrá muchos likes en redes sociales, pero no me importa. Porque lo importante aquí, amados, es entender que si sufrimos, que si padecemos por causa del reino, si sufrimos por causa del evangelio, si sufrimos por causa de Jesucristo, amados, nos espera una corona de gloria eterna, grande, reservada para aquel que se mantiene fiel hasta la muerte. La Biblia dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida.
Me están llegando videos de cristianos en Siria. ¿Cuántos han visto esos videos? Cristianos que están sufriendo por su fe. Cristianos que están siendo asesinados por extremistas islámicos por causa de su fe. A tal punto que un país entero como Polonia salió a las calles a protestar y decir: nosotros somos cristianos y no vamos a aceptar la religión musulmana. Millones de polacos salieron, no sé si vieron esa noticia, porque está entrando el islamismo radical y está literalmente asesinando a todos los cristianos. Cuando veo esas noticias, híjole, de pronto veo a 2 que 3 de aquí de la iglesia y me dan ganas de mandarlos de misioneros para allá. No se crea, obviamente no. Pero ¿sabe una cosa? El sufrimiento, amados, el sufrimiento, evitar el sufrimiento puede ser una trampa peligrosa. Mira, el sufrimiento en nuestra vida puede tener varios propósitos. ¿Como cuáles? Hoy te quiero hablar por lo menos de 5 cosas que hace el sufrimiento. Porque somos cristianos, somos hijos de Dios, pero no somos inmunes a los problemas en la vida. ¿Cuántos ya se dieron cuenta de esto? A ver, levante su mano. Es cierto, Dios está con nosotros, por supuesto. No estoy predicando un evangelio fatalista, claro que no. Pero tenemos que ser realistas, amados. Va a haber luchas, va a haber pruebas, va a haber dificultades, y eso no puede detenernos de cumplir nuestro llamado. ¿Decimos amén a eso? El sufrimiento puede tener varios propósitos. ¿Como cuáles, pastor? Bueno, número 1, hacernos más fuertes. Otro propósito puede ser aprender a depender más de Dios. Porque es cierto, no, que cuando estás en medio de una prueba difícil es cuando más te agarras de Dios, porque no tienes otro salvavidas, no tienes de quién más tomarte en ese momento más que de Dios, ¿cierto? No. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? ¿Cuántos han atravesado momentos difíciles en su vida y han dicho: híjole, si de esta no me salvo, si no me tomo de Dios, de nada, no voy a salir bien librado? ¿Alguien se identifica con esto? Entonces, el sufrimiento tiene esa intención, hacernos a aprender a depender más de Dios, pero también a crecer espiritualmente. Vamos a ver algunos principios bíblicos, cosas que la Biblia dice que el sufrimiento logra en nuestra vida. ¿Estás aquí? Ya te me desanimaste, ¿verdad? Sí, querías una prédica de victoria, tú puedes, échale ganas, todo lo puedes. No, espérame, también esto es parte de la palabra de Dios. O le borramos las páginas a la Biblia, ¿o qué? O le quitamos o tachamos lo que no nos gusta. No, es la palabra de Dios y debemos de abrazarla tal y como es. ¿Decimos amén a esto? Número 1, entonces, ¿para qué sirve el sufrimiento en nuestra vida? En primer lugar, el sufrimiento nos hace más fuertes. El sufrimiento nos hace más, ¿más qué? Fuertes. Mira lo que dice la Biblia. Ayúdeme multimedia. Primera de Pedro capítulo 5 verso 10. Primera de Pedro 5:10. Ayúdeme a leerla todos juntos. 1, 2, 3. Dice: en su bondad Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. ¿Quién lo dijo? ¿Le quitamos eso a la Biblia? ¿Lo arrancamos de nuestras hojas de la Biblia? ¿Qué hacemos con eso? Aprender. ¿Qué es lo que tengo que aprender? ¿Qué es lo que la Biblia me está enseñando? La Biblia me dice que el sufrimiento no me va a detener, que lo que yo padezca, cualquier cosa que esté atravesando en mi vida, no tiene por qué frenarme de cumplir mi asignación. Número 1, lo que aprendo entonces es que el sufrimiento me ayuda a ser más fuerte. Dice este verso: entonces, después de que haya sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Así que si estás atravesando un momento difícil, si estás en una prueba difícil, si estás sufriendo, no te preocupes, porque Dios después de este sufrimiento te va a sacar más fuerte, más grande, más victorioso, porque has aprendido a soportar la prueba por medio de la fe. ¿Alguien puede exaltar y glorificar el nombre del Padre por eso?
El sufrimiento puede ayudarnos a superar dificultades y a ser más resistentes. Ahora que mi esposa y yo decidimos iniciar una vida más sana, procurando comer bien, yendo un poquito a hacer ejercicio, nos damos cuenta de que si no duele, no sirve. ¿Cierto o no? De hecho, los americanos tienen un eslogan cuando hacen ejercicio, y ellos dicen: no pain, no gain. Si no duele, no sirve. Y muchas veces así es la vida, amados. El sufrimiento sirve precisamente para eso, para fortalecer nuestra vida de fe, para hacernos más resilientes, para hacernos más resistentes, para hacernos más fuertes. No nos gusta, nadie quiere, pero es parte de la vida. Ya viene incluido en el contrato de la vida. El sufrimiento es parte de la vida. ¿Decimos amén a esto? Sí, pero ya Jesús sufrió en la cruz del Calvario. Sí, Él sufrió por nuestros pecados, por nuestros dolores. Él llevó el sufrimiento de la eternidad, de la condenación eterna sobre sus hombros. Él pagó la paga del pecado. Él sufrió nuestros dolores y por sus llagas fuimos curados. Por supuesto, eso dice la Biblia y lo creemos. Pero mientras estemos en este mundo caído, señoras y señores, mientras estemos caminando en esta tierra que todavía no ha sido redimida por la sangre del Cordero en su totalidad, todavía Jesucristo no ha puesto su pie en el monte de Jerusalén y lo ha partido en dos, todavía Jesucristo no ha establecido su reino milenial. Mientras tanto, en esta vida vamos a padecer y va a haber muchas broncas. Así que de una vez por todas, amados, necesitamos entender que el sufrimiento es parte de nuestra humanidad y que es necesario muchas veces para fortalecer nuestro ser interior. Al igual que los músculos, las emociones también se fortalecen a través del sufrimiento. ¿Decimos amén a eso? Está difícil, es duro, yo sé, pero tratar de evitarlo es una trampa, amados. No trates de evitar algo inevitable. Mejor deja que el Señor te hable a través de él. Número 2, ¿para qué otra cosa sirve el sufrimiento? Escucha, cuando estés en medio de un momento de dolor, de prueba, de sufrimiento, lo segundo que para lo que sirve es para aprender a depender de Dios. Salmos capítulo 34, verso 19. Mira lo que dice, Salmo 34, 19. Ayúdeme multimedia. Mira lo que dice, ayúdeme a leerlo. 1, 2, 3. La persona íntegra enfrenta muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. La Reina Valera me gusta porque dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Fíjate bien lo que dice la Biblia. Muchas son las aflicciones del justo. ¿Cuántas? Muchas. O sea, yo quisiera decirte, no vas a tener ninguna. En verdad quisiera predicarte eso. Quisiera decirte, hey, la vas a pasar bien bomba, la vas a pasar bien a gusto, recibe a Cristo en tu corazón y todo va a ser miel sobre hojuelas. Quisiera decirte esto, pero si te lo digo sería un mentiroso. Pero lo que la Biblia dice es que el justo, ¿y cuántos ya hemos sido justificados por medio de nuestra fe en Jesucristo? Tú eres justo, yo soy justo, somos justificados en Dios. Y la Biblia dice, muchas son las aflicciones del justo, pero hey, de todas ellas te librará el Señor. ¿De algunas cuantas? ¿De unas poquitas? ¿De 2 que 3? No, la Biblia dice que ¿qué? De todas me librará el Señor. Alguien que exalte y glorifique el nombre de Dios por esto. Vamos. En el sufrimiento, amados, escuche, podemos aprender a depender de Dios y a experimentar su fidelidad. Yo puedo aprender el amor de Dios y experimento la fidelidad de Dios. Te he platicado el testimonio cuando nuestro hijo nació, nuestro hijo mayor, Asaf. Cuando él nació, él tuvo sufrimiento fetal. Los médicos estaban esperando que mi esposa dilatara
para que el niño pudiera nacer de manera natural. Pero la verdad que estaba bien cabezón, bien chino. Y pues mi esposa, bien estrechita, no podía y no dilató lo suficiente. Entonces, como los médicos tardaron en responder, en reaccionar, entonces mi hijo tuvo sufrimiento fetal, tragó líquido amniótico. Y cuando lo abrieron, le abrieron el vientre a mi esposa para sacarle al chiquillo, ya estaba muerto. Mi hijo nació sin respirar. Tenía una amiga enfermera que estuvo en el parto. Ella era la que me estaba diciendo todo, porque pues hace más de 30 años, ya balconé la edad de mi hijo, no había tantos recursos y tuvimos que recurrir al seguro social para que ahí naciera nuestro hijo. Y yo no pude entrar al parto, pero una enfermera salió y me dijo: ¿qué crees, Omar? Pues hicimos todo lo posible, pero tu hijo tardó más de 15 minutos sin respirar y pues nació muerto. Wow, mi primer hijo. Yo ya estaba sirviendo al Señor de tiempo completo. No, todavía no. Estaba sirviendo al Señor todavía no de tiempo completo, pero ya servía al Señor. Y sabes, cuando la enfermera me dijo que había nacido muerto, yo salí rápido de ese lugar, llamé por teléfono a las oficinas de la iglesia donde en aquel tiempo me congregaba. Le hablé a la secretaria del pastor, le dije: por favor, ayúdanos a orar. Esto me dice la enfermera: dice que mi hijo nació muerto. Esa mujer, la secretaria del pastor, era una guerrera de oración, una intercesora tremenda. Ella activó las alarmas de la intercesión. Por eso yo celebro que en esta casa haya un grupo de intercesores, porque estamos listos para clamar por las necesidades. Y ese grupo empezó a orar, empezó a interceder. Y después de como media hora sale la enfermera y me dijo: Omar, ¿qué crees? Tu hijo pudo respirar, pero los médicos dicen que como tardó 15 minutos sin oxígeno, entonces su cerebro quedó atrofiado. Probablemente tu hijo viva, pero sea como un vegetal. Salí corriendo nuevamente de ese lugar, volví a tomar el teléfono, le hablé a Connie y le dije: Connie, mi hijo ya respiró, pero ahora me dicen que como tardó 15 minutos sin respirar, entonces va a quedar como un vegetal. Ayúdame a orar por esto. Y Connie agarró el teléfono y dijo: gloria a Dios que tiene vida, pero Señor, creemos que tú le das una vida completa a este niño. Todavía no sabía ella el nombre del niño. Mi esposa y yo ya lo teníamos desde antes de que naciera el chiquillo, ya sabíamos, Dios nos había revelado su nombre. Y sabes, comenzamos a clamar, comenzamos a orar. Yo no le deseo esto a ningún padre, créamelo, no se lo deseo a nadie. Fue un momento difícil, fue un momento terrible. Que venga el médico y te diga: tu hijo nació muerto, o que te diga: tu hijo nació, pero como tardó sin respirar, va a quedar como un vegetal, va a quedar inerte el tipo. Entonces no son buenas noticias, ¿cierto? Clamamos, y en medio de nuestro dolor, en medio de nuestro sufrimiento, confiamos en Dios. Y hoy, para la gloria del Padre, ese chino cabezón, cabeza de brócoli, que es mi hijo, que no podía salir del vientre de mi esposa, ahora está ministrando la alabanza y enseñando a los jóvenes, enseñándoles música y sirviendo al Señor con todo su corazón. Amados, ¿queríamos pasar eso? No, por supuesto que no. Pero sabes, en ese proceso difícil aprendimos a depender y a confiar en Dios. Y ahora te puedo decir por testimonio: Dios es fiel. No importa la prueba, no importa la tormenta, no importa la adversidad, no importa lo que estés pasando, no pierdas de vista esta verdad: Dios es fiel. ¿Alguien puede exaltar y glorificar el nombre de Dios? Vamos, exáltale. Número 3, ¿para qué sirve el sufrimiento? Romanos capítulo 5, versos 3 al 5. Ayúdeme multimedia, vamos a leerla juntos. Romanos capítulo 3, versos 5, versos 3 al 5. A la cuenta de 3, 1, 2, 3. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Siguiente, verso 4. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Verso 5.
Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Entonces, ¿para qué puede servir el sufrimiento? Cuando tú eres un hijo de Dios que tiene una asignación, tiene un llamado, entonces el sufrimiento no será el horno de la aflicción. El horno de la aflicción no será para destruirte, sino para transformarte. ¿Y para qué me sirve entonces? ¿Cómo puedo aprovechar la aflicción y el sufrimiento? Bueno, a través del sufrimiento podemos crecer espiritualmente. Tú puedes crecer en tu espíritu. El sufrimiento puede ser un catalizador para nuestro crecimiento espiritual. Dice Romanos, acabamos de leer, nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos. ¿Por qué qué? O sea, no me alegro por las pruebas, no me alegro por el sufrimiento. Tampoco te estoy predicando que te alegres cuando estés en medio. No te estoy diciendo eso. La Biblia dice que nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos. ¿Por qué qué? Sabemos que estas nos van a ayudar. No me alegro por lo malo, no me alegro por el sufrimiento, no me alegro por el dolor, pero de lo que sí me alegro es que eso malo, eso que estoy viviendo me va a servir, me va a ayudar para desarrollar un mejor carácter. ¿Tiene sentido? Entonces, no te estoy incentivando a que te alegres porque tu novia te dejó, o porque te corrieron del trabajo, o porque te quedaste sin tu aguinaldo. No. Estoy diciendo que en medio de ese sufrimiento, de lo que debemos de alegrarnos es de que sabemos que Dios nos va a ayudar y vamos a desarrollar carácter, desarrollar resistencia. Dice, y la resistencia desarrollará firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Alguien que exalte y glorifique el nombre de Dios por esto. Vamos, glorifica el nombre de Dios. El sufrimiento en tu vida no tiene por qué ser un lastre, tiene que ser un catalizador. ¿Sabes lo que es un catalizador? ¿Alguien sabe lo que es un catalizador? ¿Cuántos saben lo que es un catalizador? Es un activador, es algo que apresura, algo que hace que las cosas sucedan más rápido. Un lastre es una ancla que te detiene, que te atora, que te impide seguir avanzando. Pero los hijos de Dios que entendemos que el sufrimiento tiene un propósito, entonces nos va a ayudar a crecer y a fortalecer más en nuestro carácter. El sufrimiento puede ayudarnos a identificarnos con Jesús y seguir su ejemplo. Y el sufrimiento definitivamente nos ayuda a comprobar quién es Dios, porque si no fuera por momentos de crisis, no veríamos a Dios en todo su esplendor. ¿Alguien dice amén a esto? Vamos, exáltale si lo crees. Número 4, ya casi termino. ¿Cuántos dan gracias a Dios porque ya casi termino? Número 4, ¿para qué sirve el sufrimiento? Ahora, ojo con esto, no te estoy deseando el mal, no te estoy diciendo que vas a sufrir, no, pero te estoy diciendo, si un día llega a ocurrir, la Biblia dice, cuando pases por las aguas y cuando pases por el fuego. No dice si es que un día pasas, no, da por hecho que un día vamos a pasar. Tarde o temprano, no podemos escaparnos, pero por eso la Biblia es clara y nos enseña y nos ayuda a mirar cuál es el propósito de esas adversidades. Número 4, el sufrimiento, escucha, si no tratamos de evitarlo, puede ayudarnos a protegernos. ¿Cómo? O sea, ¿cómo el sufrimiento puede protegerme? Bueno, acompáñame con tu Biblia, Salmo 119, verso 71. Salmo 119, verso 71. Mira lo que dice. Acompáñame a leerlo. 1, 2, 3. El sufrimiento me hizo bien porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Wow. Más claro ni el agua, ¿va? ¿Para qué nos hizo bien el sufrimiento? ¿Para qué? Prestar atención. Ahora, ¿cuántos saben que por falta de atención podemos provocar un accidente? ¿Cuántos han chocado por falta de poner atención?
¿Sabes? Exactamente lo mismo ocurre cuando no pones atención en las cosas de la vida. Por eso a veces el sufrimiento es necesario para que podamos poner atención. El sufrimiento puede advertirnos de que estamos dañando nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando tienes un dolor de estómago, ¿alguien le ha dolido el estómago? Pues sabes que ese dolor te está indicando que hay algo mal e inmediatamente lo atiendes, ¿cierto? Porque es una señal, es un protector. El dolor está en el cuerpo para darnos una señal de que algo está mal. Realmente el sentir dolor en el cuerpo es una protección para el cuerpo. Porque si no sintiéramos dolor, entonces nos moriríamos de inmediato. Pero el dolor es una señal, es una alerta, nos enseña, aprendemos a protegernos. Y número 5, quiero que te pongas en pie, con eso termino. Número 5, el sufrimiento nos enseña lecciones de vida. El sufrimiento nos enseña lecciones de vida. Escúchame, hay cosas que no vamos a aprender de otra manera más que sufriendo. Híjole, uno quisiera decirles no, ¿para qué tanta violencia? Yo aprendo así, aprendo por las buenas. Sí, y yo sé que queremos aprender por las buenas, pero muchas veces vamos a aprender por las malas. ¿Cierto o no? ¿Ya? Y es nuestra naturaleza, amados. Ni siquiera tiene que ver con nuestra capacidad para discernir lo bueno y lo malo. Tarde o temprano van a ocurrir cosas malas. Pastor, ¿qué estás haciendo? ¿Nos estás maldiciendo? Por supuesto que no, al contrario. Te estoy bendiciendo y estoy declarando que esta iglesia es una iglesia entendida, que no importa el sufrimiento que pueda atravesar, vamos a cumplir nuestro propósito. Te estoy diciendo de que no hay nada, ni aun el sufrimiento, que se interponga entre tu destino y tú. ¿Decimos amén a eso? Pero si tú intentas y piensas que porque estás sufriendo Dios se olvidó de ti, si crees que porque hay sufrimiento ya Dios te desechó, si crees que el sufrimiento es la señal de que Dios te ha reprobado, si piensas que el sufrimiento en tu vida es un símbolo de que Dios te desechó de sus planes, estás muy equivocado. Lo que te trato de decir, amada familia, es que no importa lo que estés atravesando, no importa el momento difícil, Dios no te desecha. Dios quiere procesarte aún en medio del dolor. Dios quiere llevarte de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Y vamos a atravesar momentos dolorosos. Es inevitable, amados, vamos a pasar por momentos críticos. Pero para el Hijo de Dios, para aquel que ha entendido que todas las cosas, como dice Romanos 8:28, todas las cosas ayudan para bien, entonces ningún sufrimiento, ningún dolor, ninguna pérdida, ninguna cosa que estemos experimentando negativa en nuestra vida tendrá el potencial de detenernos de hacer aquello para lo cual Dios nos ha alcanzado. No sé cuántos lo pueden creer esta noche, pero no importa el sufrimiento que venga en tu vida, tómate de la mano de Dios y tú saldrás adelante. El sufrimiento también tiene la peculiaridad de enseñarnos lecciones importantes de vida. Mira lo que dice Deuteronomio 8:3. Y si te das cuenta, todo te lo sustenté con la Biblia, ¿verdad que sí? No fue onda mía, dice la Biblia. Hazle como quieras, arranca las hojas, pero ahí está en la Biblia. Mira lo que dice Deuteronomio 8:3. Sí, te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Wow, ¿alguien puede exaltar y glorificar el nombre de Dios por esto? Vamos, exáltale. Exáltale. Glorifícale. Porque en medio del dolor, José, en medio del sufrimiento, Alex, en medio de la tristeza, Tere, Dios nos enseña lecciones importantes de vida. La Biblia dice que Dios permitió que el pueblo de Israel pasara hambre en el desierto, sufriera un poco, y Dios decidió en su sufrimiento mandarles maná para enseñarles que el hombre no solamente vive de pan, sino de la palabra de Dios. Así que si estás en medio de una batalla, si estás en medio de una prueba,
Si estás en medio de un dolor, aliméntate de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios te va a nutrir y te va a dar fuerzas para el siguiente trecho en tu camino en esta tierra. Ya acabé, ya acabé. Vamos, exáltale. Si bien el propósito de Dios no es el hacerte sufrir, pero sí utilizará el sufrimiento para acercarte a tu propósito. Termino así. Si bien el propósito de Dios no es hacerte sufrir, pero sí utilizará el sufrimiento para acercarte a tu propósito. O sea, Él no va a desperdiciar tu dolor. Ninguna de las lágrimas que has derramado, ninguna de las tristezas, ninguna de la desesperanza, nada que tú has experimentado negativo, Dios lo va a desechar. Todo el Señor lo utilizará para fortalecerte, para levantarte, para bendecirte, para animarte, porque Dios te ama, porque eres su hijo y porque Dios tiene cosas buenas y maravillosas para ti. Decimos amén a esto. Vamos, exáltale con todo tu corazón. Quisiera orar por ti en esta noche. Vente de Nietzsche, vénganse los que estén aquí, que puedan cantar con nosotros. Siento en mi corazón que hay muchas personas que han estado sufriendo, y el sufrimiento ha sido tan abrumador, ha sido tan agobiante que han perdido toda esperanza. Quisiera orar por aquellos que piensan que el sufrimiento, su padecimiento, lo que están atravesando ahorita, es tan cruel y despiadado que tal pareciera como que Dios se ensañó con ustedes. Y quisiera orar por aquellos que han pensado que el sufrimiento seguramente es porque Dios ya los reprobó. Pero quiero orar por ti por eso. ¿Cuántos desean que el pastor ore por ustedes de esa manera? ¿Alguien quisiera venir aquí al frente? ¿Alguien quiere hacerlo? Véngase, véngase con fe. Véngase, véngase, véngase sin miedo. Véngase, véngase. Ahí está viniendo la gente. Acércate, acércate. Que no te dé pena quien se quedó en su lugar. Iglesia, cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Vente, acércate. Acérquense, acérquense, acérquense. Vénganse, vénganse, vénganse. Mire cuánta gente. Esta palabra era para ustedes, muchachos. Esta palabra era para ti. Acércate aquí, vénganse al frente. Aquí conmigo. Vente. ¿En qué tono estamos? Iglesia, cierra tus ojos, cierra tus ojos. Yo sé que hay más gente, yo sé que hay más personas. Han estado sufriendo en su matrimonio, han perdido la esperanza de restauración. Hay muchas personas que han perdido el gozo y que piensan que ya eso será parte de su vida. Vente, no tiene por qué ser así. Hey, el sufrimiento es parte de la vida, pero tampoco Dios quiere que te acostumbres a él, Dios no desea que te acostumbres a sufrir, no. En medio del dolor y la tristeza Él quiere enseñarte y quiere revelarte su propósito. Así que esta noche vamos a decirle: Señor, te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te entrego todo lo que soy, y todas las luchas, las cargas, las necesidades, todo lo que he estado experimentando, Señor, en el nombre de Jesús. Cada dolor, cada tristeza, cada desesperanza. Mire, yo quiero invitar a gente que venga a orar por estas personas. Véngase, véngase, no importa si no eres líder, pero sientes en tu corazón orar por ellos. Ven, vamos a convenirnos para que Dios toque sus vidas y que Dios traiga sanidad. Vamos, vamos, vamos. Ahora, aquí está el Espíritu de Dios. Aquí está el Espíritu de Dios. Ahí. Gracias. Iglesia, levanta tus manos, cierra tus ojos, adora a Dios. Grande
Dios, levanta tus manos, díselo. Tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Iglesia, levanta tus manos, decláralo con nosotros, tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios. Padre, hoy quiero poner delante de ti esta iglesia hermosa. Señor, no podemos evitar sucesos difíciles. No podemos cerrar los ojos a una realidad de un mundo caído. Pero lo que sí podemos, Padre, es tener fe y creer que nos has dado la victoria en medio de esta vida. No importa la adversidad, no importan las luchas, no importan las pruebas, no importa lo que venga, Señor, tú nos has llamado, nos has consagrado, nos has apartado para ti. Y tu palabra dice, Señor, tu palabra me dice que a los que te amamos, todas las cosas nos ayudan para bien. Señor, yo no conozco lo que está pasando en la vida de cada una de esas personas que pasó al frente, pero hoy, Señor, hoy te pido honra su fe. Hoy te pido, Padre, en medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de la tristeza, en medio de la enfermedad y la angustia, Padre, yo te pido en el nombre de Cristo Jesús, muéstrate con poder y gloria. Padre, yo clamo en el nombre de Jesús a milagros sobrenaturales. Vamos, iglesia, vamos a declarar milagros sobrenaturales, milagros creativos en el nombre de Jesús. Yo necesito a 2 hombres o 3 por lo menos que vengan a orar por este hombre. Él necesita un milagro de sanidad. Y yo voy a creer en el nombre de Jesús que la mano de Dios viene sobre su vida. En el nombre de Jesús, vamos, iglesia, ore por él. Ore por él con fe, con gozo, con la suficiente determinación de creer que Dios puede hacer el milagro. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús vamos a ver un milagro de sanidad en su cuerpo, en su mente, en su cerebro, en todo su sistema nervioso. En el nombre de Jesús. Tu fidelidad, vamos, iglesia, dilo, es grande. Levanta tus manos, adora a Dios. Tu fidelidad incomparable. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Hay gente que ha pasado por momentos dolorosos en su matrimonio, aún al punto del divorcio. Personas que se han divorciado y eso causó tanto dolor en tu corazón. Dios te dice, ¿sabes? Tu divorcio no es una barrera para que yo deje de amarte. No amo el divorcio, pero amo al divorciado. Así que sal de tu sufrimiento. Deja el dolor atrás. Deja el pasado en el pasado. Y mira que yo comenzaré a hacer una obra nueva en tu corazón. Es tiempo, dice el Señor, de que sueltes el sufrimiento y el dolor por causa de tu ruptura matrimonial. Yo sé que tú no la querías, no la deseabas, pero llegó a tu vida. El Señor te dice, no te sientas indigno, no te sientas sucio, no te sientas descalificado. Yo te amo y mi plan para tu vida no se ha cortado. Mi propósito para ti no ha terminado. El Señor te dice, simplemente acepta mi
regalo de amor y de perdón. Y acepta y reconoce que yo soy el único que puede restaurarte. En el nombre de Jesús. Yo no sé para quién fue esta palabra, pero tú recíbela en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Hay gente aquí que ha sufrido tanto que hay amargura en su corazón. El Señor te dice, no tienes por qué cargar con ese dolor. No dejes que el dolor sea un verdugo para tu vida y te mantenga aprisionado en la cárcel del rencor y del odio. Ese sufrimiento, ese abuso, eso que experimentaste no será tu tumba, no será tu lápida, pero tienes que levantarte. Dice el Padre, levántate y sacúdete, porque eso que te pasó, yo lo voy a usar para, a través de tu vida, glorificar mi nombre. Alguien dice amén a esto, alguien lo recibe, alguien está recibiendo esta palabra. Tómalo, Dios, en el nombre de Jesús. Veo lágrimas en muchos de ustedes. El Señor está tocando corazones. El Espíritu de Dios está sanando ahora en el nombre de Jesús. Vamos, sigue adorando, sigue adorando. Una vez más declara tu fidelidad. Vamos, dilo. Centro Cristiano Amigos.